Estamos con las patas mojadas acá en el barrio de Montserrat. Un día movidito, Se viene el acto del Día de la Bandera con encuentro indeseado entre Javier Milei, Victoria Villarroel y el ojo de la tormenta, el señor Manuel Adorni, que tiene ahora a su hermano, el señor Francisquito, que fue, que recibe el pedido de indagatoria por parte del fiscal Guillermo Marijuán. Se enriqueció toda la familia, como debe ser. 19:05, tenemos un invitado muy especial en el piso. Le quiero dar la bienvenida a Itay Herman, diputado nacional de Unión por la Patria, por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces, Itay? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Yo bien. Literalmente con las patas mojadas. Y no en la fuente, ¿no? No. En una de las veredas de Jorge Macri. Así es, tal ¿Cómo cual. estás, Itay? Contame primero ¿qué viene pasando, cómo lo venís viendo a nivel agenda legislativa. Ayer se hablaba de que hoy iban a interpelar a Adorni, una moción de censura. Sí. Finalmente, como todos creíamos que iba a pasar, los bloques aliados le dieron nuevamente gobernabilidad y una vida más a Adorni. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay muchas dimensiones de esto, ¿no? Una de las dimensiones es la disputa interna que hay entre el gobierno y los aliados, ¿no? Que se cruza lo de Adorni, ¿no? Entonces el macrismo está en una suerte de extorsión al gobierno, de sacar a Adorni. No creo que estén escandalizados por la corrupción, más bien están discutiendo su paritaria, digamos, y su rol dentro del esquema de gobierno. Y eso se cuela en el medio de esto, ¿no? Hice una breve análisis. Nosotros lo que estamos haciendo legislativamente es apelar a las instituciones existentes. La Constitución define, la misma que creó la figura del jefe de gabinete, que existe desde la última reforma constitucional del 94, le da al Congreso la atribución de echarlo, básicamente, ¿no? De aplicarle lo que se llama una moción de censura. Los pasos lógicos para nosotros son una interpelación, es decir, el Congreso te cita, te hace preguntas, vos tenés que contestar, es una suerte de interrogatorio. Nosotros hicimos una interpelación el año pasado, no sé si vos te acordás, al jefe de gabinete anterior, Guillermo Francos, cuando fue la estafa Libra. Sí, me acuerdo. Como no podíamos interpelar al presidente de la nación, porque no podemos hacer eso, interpelamos al jefe de gabinete, que fue un escándalo, porque el tipo, me tocó a mí además ser uno de los interrogadores, y yo le pregunté, bueno, ¿de dónde sacó Milei la información del contrato que publicó? Y el tipo, no podía contestar eso. Y ahora está demostrado incluso por un peritaje mismo en el que está en la causa de que Milei fue la primera persona en publicitar la información sobre el token Libra, el número de contrato y demás, lo que demuestra que alguien se lo pasó, ¿no? La guita de Adorni, ¿no? La guita de Adorni que encontró en un pendrive, que el viejo murió. ¿Viene de Libra, Itay? Y es posible, es posible, porque todos intuimos eso, ¿no? Adorni estuvo en varias reuniones. ¿Viste este personaje Novelli? Que es Marco Novelli. Mauricio Novelli, que era un tipo que ya trabajaba con Milei antes, que tenía una academia de finanzas, que ya había hecho varias con Milei de esta antes de ser presidente, ¿no? Y que tiene, no sé, ya me olvidé cuántas entradas a la Casa Rosada de Olivos, infinitas reuniones con Karina, de las cuales en varias participó Adorni, ¿sí? Con lo cual es perfectamente posible que esto sea parte de lo de Libra, u otros vueltos, ¿no? Andis, qué sé yo. Porque acá hay un modus operandi, ¿no? O sea, Adorni, Andis, Karina, 3%, Spanuolo, Adorni, estafa Libra, Expert, ¿no? O sea, no es un caso aislado. Son todas las personas del círculo íntimo de Milei. No son los funcionarios que vinieron de otros lados, como decir, este no lo conocía muy bien. Son los tipos de la intimidad. Por eso creo que no los larga, además de por lo que deben saber y por lo que pueden contar, porque son de su círculo íntimo, ¿no? Y que Milei los defendió hasta el final. Fíjate que a Expert lo sigue defendiendo hoy, a pesar de que ya está comprobado que el tipo recibió guita, y lo sigue defendiendo, ¿no? Eso es terrible. Ayer hablábamos con Rodolfo Tailade. Yo le preguntaba a la bancada, pero digo, está bastante más ordenada legislativamente que políticamente la oposición, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿a la oposición le sirve esta moción de interpelación o dejalo que tiene un yunque colgado al cuello y que siga nadando con eso? No, lo que pasa es que para mí la crisis que destapó esto, ya el costo está consumado para el gobierno. Siga Adorni o no siga Adorni. Ahora, nosotros vamos a utilizar los mecanismos institucionales que tenemos. Los queremos interpelar y ejercer la moción de censura. Esa es nuestra función como organismo al cual Adorni le mintió en la cara. Pero yo quiero decirte otra cosa, que a mí me preocupa un poco que todo este escándalo de Adorni, que copó la agenda por razones obvias, también nos tape un poco otros temas, ¿no? Yo estoy tratando de decir, bueno, sí, hablemos de Adorni, todo,
pero ojo que hablar todo el tiempo de Adorni, y solo de Adorni, del pendrive, y de la casa en el country, y del viaje a Punta Cana, no sea también una cosa que nos distrae de la realidad, ¿no? Por ejemplo, y mirá, nosotros venimos ayer del Congreso, donde mientras estábamos discutiendo esto de qué pasaba en el Senado, si a veces hoy no había sesión, que la sesión convocada para el 23 en la Cámara de Diputados, nos aprobaron un dictamen para el Super Rigi, nos aprobaron un dictamen para pagarle a 2 fondos buitres parte de la deuda todavía, que la Argentina sigue teniendo litigios por el default del 2001, y eso pasó. No, y obviamente no fue noticia. Tierras, ¿no? Ley de tierras, que es la voluntad de aprobación en Cámara Alta, que es venta de tierra de frontera, terratenientes extranjeros. Bueno, es la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye, entre otras cosas. Entonces, mi preocupación es que, digamos, dejemos de discutir eso, ¿no? O que parezca que el problema de Milei es que tiene un jefe de gabinete que es un chorro, y no que está entregando los recursos naturales del país, que está abriendo la economía y fundiendo las empresas argentinas, que la gente está quedando sin laburo, ¿no? Es decir, parece que el rol nuestro, del campo nacional popular, es, sin dejar, por supuesto, de denunciar la corrupción, hacer ese link con las otras cosas, ¿no? No quedarnos solamente en la corrupción como un problema en sí mismo. Es la corrupción asociada a un modelo de país, ¿no? Me parece interesante tu reflexión. De hecho, en esta radio muchos oyentes dicen, me acaba de llegar un mensaje, Omar de Berazategui: hola Jair, estoy cansado de lo de Adorni, al lado de, ¿no? Al mismo tiempo, uno piensa, lo de Adorni es lo que más daño le hace a la imagen del gobierno, ¿no? Es lo más tangible, un apoyacabezas en un jacuzzi, más que exenciones impositivas a grandes empresas. Y sobre todo porque le hace daño en su propia base electoral, ¿no? Probablemente, la denuncia de la reforma laboral, o incluso el RIGI, etcétera, bueno, probablemente al que votó a Milei convencido, no sé si le molesta eso. Pero esto, ¿no? Es decir, no sé qué porcentaje de la población, porque es imposible saberlo exactamente, pero hay un porcentaje de la población que votó a Milei, quizás porque era el tipo que venía a terminar con los políticos corruptos. Sin duda. ¿No? Bueno, ese votante que votó a Milei por eso, y hoy tiene un tema, ¿no? Entonces, bueno, está bien, obviamente, eso le hace, efectivamente, ahí el gobierno está perdiendo, está pagando un costo político. Pero insisto, para mí el ejercicio es no dejar de hablar de Adorni, pero sí tratar de hacer todo el tiempo el vínculo con los otros problemas de la Argentina, y que además están vinculados, porque yo ya decía en otra entrevista, un Super Rigi, que es muy gracioso porque cuando vienen los funcionarios, nosotros le hacemos preguntas, ¿no? Entonces le preguntamos, oye, el Super Rigi, ¿para quién está pensado? ¿Qué tipo de inversiones se imaginan? ¿Qué van a venir? No sabemos, porque es la definición del Super Rigi, a diferencia del Rigi, es que es para actividades nuevas. O sea, entra el Rigi es para minería, hidrocarburos, litio, ¿no? O sea, esas son las actividades típicas del Rigi, donde que ya están entrando empresas. El Super Rigi sería para actividades que no existen. Entonces uno dice, bueno, pero alguna idea debes tener. No sabemos. Entonces vos decís, che, ¿vos querés que el Congreso te apruebe un régimen especial para inversiones de actividades que no sabemos cuáles son? Suena raro, ¿no? Bueno, es muy probable que cuando se apruebe el Super Rigi, si es que se aprueba, aparezca alguien con $1.000 millones, $2.000 millones, entra el Super Rigi y ahí uno pueda decir, era para este. En un momento, vamos a hablar, por supuesto, que de la reunión de Juan Grabois y Peter Thiel, pero no va a ser ahora, para que te quedes escuchando y le puedas preguntar a Itay Hamann, che, ¿es un traidor Grabois o es un estratega que se junta a pensar? Bueno, ustedes van a dar su propia opinión, pero me quiero meter con un tema antes que hablábamos de, bueno, el relativo orden de la bancada parlamentaria del peronismo, ¿no? Tiene 95, 96 diputados que... 93. 93 que, digo, en su amplísima heterogeneidad, suele votar bastante ordenado. Por lo menos más ordenado de lo que se ve la política hacia afuera. En este programa tratamos de esquivarle a la interna, decir, bueno, somos un espacio comunicacional que no abona esto porque no estamos discutiendo dos proyectos políticos de país, sino tendríamos una posición muy clara. ¿Cómo ves la interna? ¿Cómo ves frente a un gobierno que se lo ve golpeado, escorado, sigue metiendo leyes, ¿no? Pero en su frente interno bastante debilitado, un peronismo que está medio en Narnia, ¿no? Bueno, nosotros no somos un espacio comunicacional, somos una fuerza política, pero tenemos una posición parecida a la de ustedes. Más que esquivarle a la interna, yo diría esquivarle. Las internas a veces tienen... se toma, ¿no?, un cariz medio tóxico, ¿no? Y creo que eso hay que esquivar porque eso le hace mucho daño a la militancia.
y hay que tratar de evitarlo. Y el problema de cualquier discusión interna es cuando no queda claro cuáles son las posiciones políticas, las orientaciones políticas, ¿no? Programáticas, llamarla como quieras. Ese es el problema de fondo, ¿no? Y eso hoy no está claro. Quizás esté más claro en 6 meses, no lo sé. O quizás no. Nuestra decisión como Patria Grande es, y es a lo que te voy a anticipar, a lo que nos vamos a dedicar probablemente de acá a fin de año, es hablar de cuál es el programa que nosotros creemos que tiene que llevar adelante el campo nacional y popular para enfrentar a Milei, como alternativa a Milei. A ver, enfocarnos en eso es el programa. Nosotros sacamos un documento hace poco, 10 puntos, que lo llamamos Programa General de Emergencia, que incluye desde cuál tiene que ser la política de vivienda y habitacional, que para nosotros es un tema crucial del cual hay que hablar más, porque es un drama hoy en la Argentina el tema del acceso a la vivienda, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en los grandes centros urbanos. Una visión de modelo económico, donde desde nuestro punto de vista no pasa ni por la vieja industrialización sustitutiva del siglo XX, ¿no? Ni por supuesto el extractivismo, el neoextractivismo que estamos viendo hoy, sino que pasa por pensar cómo se puede desarrollar el país, la industria argentina, qué tipo de industrialización es aplicable al siglo XXI. Entonces, te hago un punto ahí, porque además vos sos economista y venís laburando el tema. Digo, entre no volver a la metalmecánica de 1950, que es una variable dentro del campo del peronismo que viene a poner esa discusión, y la otra variable que te dice, bueno, hay que apostar a lo que somos competitivos, que meterle 2, 3 procesos de industrialización al litio. ¿Qué hay en el medio? ¿En qué es competitivo Argentina? Bien. En el medio primero lo que hay es una protección a la industria nacional que sea inteligente. O sea, porque en esa discusión, antes de decir en qué somos competitivos o en qué podemos, la discusión no puede pasar de la protección solo resuelve la expansión del mercado interno y la industrialización del país, o la apertura comercial, porque si no te matan con los precios, los industriales argentinos abusan, etcétera. Que en parte es cierto, ¿no? Nosotros como campo nacional y popular no podemos negar que parte de las políticas proteccionistas que se llevaron adelante generaron nichos de rentabilidad excesivos para determinados sectores empresarios que terminaron pagando a los consumidores con precios, ¿no? Un saludo a Fat. Entonces, y eso es un problema, ¿no? Entonces, es un equilibrio delgado entre defender la industria nacional, que yo quiero defenderla, pero no es defender la industria nacional, no es defender privilegios de empresarios prebendarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que proteger y qué hay no? Ahí hay un primer punto, una protección inteligente. ¿Qué hay que proteger y qué hay no? No es proteger todo o no proteger nada. Segundo punto, hoy el desarrollo, a diferencia de hace 80 años atrás, está sobre todo centrado en la tecnología. Los países que más desarrollados son los países que están en la frontera tecnológica. ¿En qué actividades la Argentina está en la frontera tecnológica? Bueno, tiene industria aeroespacial, tiene energía nuclear, tiene lo que llamamos la industria del conocimiento. No sé si me gusta mucho ese término, pero bueno, es para todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. O sea, hay actividades en donde la Argentina está en la frontera tecnológica, también incluso en biocombustibles, tecnología, digamos, tecnología aplicada al campo. Sector agrario también, ¿no? Sector agrario que está en la frontera tecnológica, sí. ¿No? Bueno, entonces la Argentina tiene posibilidades de desarrollar tecnología a partir de actividades que algunas pueden ser primarias y otras no. Otras pueden ser de servicios, pero en el momento en que vos agregás tecnología, podés generar empleo de calidad, podés exportar, ¿no? Uno siempre se dice, ¿viste? Che, el modelo noruego de explotación del petróleo. ¿Qué es lo que hizo Noruega con el petróleo? Desarrolló tecnología y hoy es una gran exportadora de tecnología para hacer, no sé, exploración offshore. Y mucha exploración offshore. La plataforma marítima noruega está picada por todos lados. Claro, pero no es solo la plataforma del petróleo que explota Noruega, sino la capacidad del desarrollo tecnológico le permite exportar esa tecnología a otros países, ¿no? Claro, de hecho los que iban a venir acá a hacer la búsqueda de petróleo, una de las ideas era que viniera una empresa noruega. Claro, bueno, y los otros los malas. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema si, digamos, ese camino, cuál es el problema que tendría? Que vos necesitas, que eso no te resuelve el problema del pleno empleo en Argentina, ¿no? Entonces ahí vos necesitas incorporar otros sectores, ¿no? Necesitas obviamente mercado interno, clásico, consumo, mercado interno, industria, mercado internista. Es así la típica, digamos, clásica del peronismo de todas las épocas. Y necesitas incorporar otros sectores. Nosotros hablamos de que la economía popular, por ejemplo,
economía cooperativa, comunitaria, popular, como la quieras llamar, tiene que ser incorporada en su dimensión productiva también. Muchas veces aparece en la discusión de la política social, ¿no? Los que quedan afuera, bueno, ¿qué hacemos con la política social? No, nosotros decimos, hay que incorporarlo como parte de la política de desarrollo productivo. Las cooperativas, la economía popular, la economía comunitaria, puede ser también un subsector productivo de la Argentina, vinculado, por ejemplo, a la economía de los cuidados, vinculado a un montón de sectores que además son los sectores en parte del futuro también, ¿no? Ahora me pongo en abogado del diablo y te digo, Itai Hackman, no sé si es así, corregime, habla del salario universal, correcto. ¿no es cierto? Igual que George Soros habla del salario universal. Correcto. Y la aceptación de que existe un núcleo gigante de personas que se dedica a la economía popular es también la aceptación de una derrota, que quiere decir esa gente no va a tener un camino de ascenso social en términos del siglo XX, en el que esa gente en algún momento pasa de una situación de precariedad a un empleo en blanco, industrial o comercial, etcétera. Bien, son dos puntos distintos. Dale. Empiezo por el último. Al revés. Lo que hace que esa gente se mantenga en esa situación y no pueda ascender socialmente es decirle, tenés que esperar 20 años que el país se industrialice y ya algún momento la industria nacional va a absorberte como mano de obra. Cualquier plan productivo de cualquier sector que vos leas, en el mejor de los casos dice que si la Argentina puede en 10 años crear 2 millones de puestos de trabajo, bueno, flaco, tenés 10 millones de personas que están hoy fuera del mercado laboral formal, digamos. Entonces, al revés, incorporar a esas personas como parte de un sector productivo de la Argentina que se pueda desarrollar y que pueda hacer su trabajo con las mismas condiciones, derechos laborales, que hace un trabajador formal. O sea, el planteo nosotros sobre la economía popular es dotar de derechos que esa persona que hoy trabaja, por ejemplo, en una cooperativa de reciclado, pueda tener un salario digno, que pueda tener vacaciones, que pueda tener una obra social. O sea, eso es el ascenso social. El otro planteo es, no, nosotros vamos a industrializar el país y algún día te va a tocar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y bueno, no sé, ¿y cuánto te va a llevar a industrializar el país para que esa persona que hoy está en una cooperativa la contrate un industrial en su fábrica, que además está bastante robotizada y posiblemente no necesite tanto trabajo, ¿no? Porque ese es el punto. O sea, si nosotros queremos negar la revolución industrial, ¿no? La cuarta revolución industrial que está viviendo el mundo, y el impacto que eso tiene en el mercado de trabajo, bueno, está bien, en función de un dogma, pero es un dogma. O sea, nosotros al revés, tenemos que pensar cómo incorporamos la dimensión de la justicia social a la realidad objetiva del siglo XXI, que es lo mismo que hizo el peronismo en el siglo XX, ¿no? Ahora, el salario universal. Nosotros, ¿sabes de dónde tomamos el término salario universal? Que no hablamos ni de renta básica universal, ni de ingreso básico universal, sino de salario básico universal. Del Papa Francisco. Del Papa Francisco. Entonces, esa respuesta la sabía. Hiciste la tarea. Salvo que vos me digas que el Papa Francisco es el exponente del progresismo socialdemócrata vendido al neoliberalismo, me parece muy raro, ¿no? O sea, el salario universal que planteamos nosotros, que lo tomamos el concepto del Papa Francisco, no tiene nada que ver con la idea del fin del trabajo, con que las personas, murió el trabajo en el siglo XX y que ahora la gente va a vivir sin trabajar. No tiene nada que ver con eso. Que son, si querés, la versión liberal o la versión neoliberal del planteo del ingreso universal que hacen esos sectores. Al revés, es en el reconocimiento de que todas las personas trabajan, porque todas las personas trabajan. Esa idea de que la gente no trabaja cuando cobra un plan o cuando está fuera del mercado laboral es una fantasía. Los ricos no trabajan, los criptobonos no trabajan. Que la gente está todo el día panza arriba. Todo el mundo labura. El tema es si ese trabajo está remunerado y reconocido por el mercado o no. Y el mercado laboral hay una cantidad de trabajos que no reconoce ni remunera, ¿no? Desde el trabajo doméstico, ¿no? Que mayoritariamente hecho por mujeres, hasta un montón de tareas, como por ejemplo típicamente las que hace la economía popular, que son trabajos que no nacen de una necesidad del mercado, ¿no? Entonces, lo que proponemos nosotros con el salario universal es que el Estado reconozca, a través de un salario, que es un complemento de los ingresos que esa persona genera a través de su trabajo. Cuando antes de
malformación que derivó la política social del gobierno anterior, nosotros fuimos muy críticos. Paradójicamente, fíjate, porque hay muchos estigmas sobre esto, ¿no? Entonces, supuestamente, para mucha gente, Grabois es un planero, ¿no? Estamos hablando del salario social complementario, ¿no? Entre otros programas estatales. Grabois sería un planero, supuestamente, para mucha gente. Bueno, Grabois, yo te puedo asegurar que fue la persona que más criticó la expansión de los planes sociales durante el gobierno de Alberto. Supuestamente sería el beneficiario, según esta visión de que él es un planero y que... ¿Y qué mirada tenés? El más crítico. ¿Qué evaluación tenés vos de lo que fue la política de planes sociales? Un desastre. Porque ¿cuál era la lógica de esa política social? Era, me están cortando la 9 de julio. Bueno, ¿cuánto quieren? Dale, 50.000 planes, dale, toma. ¿Quién es? El X de ahí. El movimiento X. Eso es un desastre, eso no es una política de Estado. Ir apagando incendios, que además desvirtúa la esencia de esa política. Porque esa política del salario complementario nació justamente como una forma de reconocimiento del Estado, de que hay un trabajador en una unidad productiva, en una cooperativa, que está haciendo un trabajo, obviamente en condiciones de infraproductividad, y que el Estado lo asiste, lo subsidia, le complementa sus ingresos para que pueda desarrollarse. Del mismo modo que el Estado subsidia, complementa el desarrollo de una pyme que tiene problemas de productividad y que el Estado le ayuda para que crezca, ¿no? Entonces, eso es una política productiva y es una política de trabajo. Si vos en vez de hacer eso, lo que haces es repartir planes sociales para resolver el corte de calle, estás desvirtuando la política, ¿no? Y además, nuestra propuesta de salario universal un poco salió de la crítica de esa visión. Decimos, ¿saben qué? Hagamos una cosa, separemos las dos políticas. Hagan una política de ingreso universal a través del ANSES, que tenga que ver fundamentalmente con una especie de IFE. De IFE, de continuidad del IFE de la pandemia, y mantengan la política de salario complementario como una política productiva. Bueno, obviamente fracasamos en esa discusión. Pero insisto, para resumir, el salario básico universal, que para nosotros es una propuesta central del futuro, no tiene nada que ver con la idea del ingreso universal que discute la derecha o el liberalismo en el primer mundo. Es una propuesta pensada desde nuestra realidad social, que la tomamos del Papa Francisco y que lo que busca es, al revés, reconocer el trabajo que el mercado laboral no reconoce. Por eso le decimos salario, y no ingreso ni renta, que eso son otros términos. Le decimos salario, porque la persona que lo recibe es una persona que trabaja. Bien, y hay muchos puntos más. El tema de inteligencia artificial, del programa que después no vamos a tener tiempo acá de desarrollar. Invito a la gente que entre a la página Argentina Humana y que pueda leer ese programa de 10 puntos que tenemos 2 minutos antes de la tanda. Tenemos 2 minutos para una muy cortita al pie. Hablabas de vivienda, hablabas de economía, hablabas de una política social. ¿Tienen algo de seguridad? Sí. Que es una de las grandes falencias de los proyectos populares, nacionales, revolucionarios. Sí, claro. Y tenemos que hacernos cargo efectivamente es un área en la cual tenemos que hacernos cargo de la falencia, si querés, de nuestra narrativa, de nuestra visión sobre la seguridad, sin caer en la demagogia, ¿no? Porque ahora está muy de moda, viste que hay como modas ideológicas, ¿no? Sí, entonces, buquelizar. Entonces en un momento la moda era ser progre, y ahora la moda es ser antiprogre. El progre antiprogre. Sí, bueno, es además, ¿no? O sea, después lo charlamos. El 90% de los antiprogres hasta hace 5 minutos tenía el pelo teñido de verde y hablaban con los animales. Exactamente. Entonces ahora supuestamente hay que hacer mano dura. No. Acá lo que hay que tener una política que obviamente lo que tiene que atender el problema. Mira, cuando se discutió la baja de la ley de imputabilidad en el Congreso hace poquito, nosotros llevamos una posición que podía ser vista, si querés, de una visión progresista clásica, como provocadora, digamos, o fuera del libreto. Que no fue salir a decir no a la baja, ¿no? Y chau. Fue decir la discusión no es la baja. Pueden bajar la edad de imputabilidad no a 14, a 8 si quieren, y no va a resolver el problema de la inseguridad. Porque el problema no es a partir de qué edad un pibe puede ser juzgado o imputable. El problema es qué hacemos con los pibes que hoy están bardeando y que no hay una política de Estado para evitar que terminen convirtiendo o haciendo una cagada, ¿no? Entonces, la discusión, por ejemplo, de régimen penal juvenil y todas esas discusiones, hay que darla con pragmatismo. Porque si no, parece que la posición nuestra es no hay que hacer nada. Si un pibe de 14 años mata a alguien o está choreando, no hay que hacer nada porque, digamos, ¿quién puede pensar que frente a esa situación el Estado no tiene que hacer nada, ¿no? La propuesta de la derecha es encerrarlo, meterlo en cana, como si eso resolviera algo.
una de las ejes que nosotros jerarquizamos mucho en nuestra propuesta de seguridad es la experiencia que se conoce muy poco, que son las cooperativas de liberados. Hay toda una experiencia de cooperativas de liberados que desarrolló el MTD también y otras organizaciones que trabajan la reinserción de las personas. De gente que estuvo privada de su libertad, ¿no? De cooperativas de liberados son personas que estuvieron privadas de su libertad, salieron porque el principal, y está demostrado que las personas que salieron de la cárcel y se metieron a trabajar en una cooperativa, el nivel de reincidencia es bajísimo, tendiendo a cero, ¿no? Entonces, y eso es una política de seguridad también. También es una política de trabajo, ¿no? Que además conecta los dos temas que estuvimos hablando. Sí, bueno, no puedo... insisto, invito a la gente que se meta... Está en la página de Argentina Humana. Nosotros, espérame, vamos a ir una tanda dale. Y después cuando volvamos vamos a meternos en el debate de la visita de Juan Grabois a Peter Thiel y Tai Hanma. Todo lo que querés saber. Todas las verdades, quédate que ya volvemos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ...19:35... muchísimos mensajes que llegan al 11 3200 0530...
Unos que dicen, muy lindo lo que dice, excelente marco teórico, qué bueno que lo hayas invitado a Itay. Otro que dice, hola Jair Sibel, es vomitiva la propuesta de tu entrevistado. Así que la amplitud de la oyentada de la Radio de las Madres. Pero me quiero meter con un tema polémico. Acá vinimos al barro, Hagman es un todoterreno. Estamos con Itay Hagman, para quienes se están sumando ahora, diputado nacional por Unión por la Patria. Hubo una foto, ¿sí?, en Barrio Parque, en una de las zonas más coquetas de nuestro país, que unió al tecnomagnate Peter Thiel con el dirigente social, ahora diputado nacional, Juan Grabois. Se generó mucha polémica. ¿Qué dijo usted cuando vio esa foto, señor Itay Hagman? Primero, o sea, yo ya sabía obviamente de la reunión. Creo que había una guardia periodística en la puerta, y entonces, Juan, todas las reuniones que tiene, la tiene a cara descubierta, ha contado reuniones con gente igual de exótica, que te puede parecer igual de exótica que es Peter Thiel, con la cual se ha juntado, y lo va a contar. Acá hay una pequeña aclaración antes de hablar de la reunión en sí, que es porque uno de los ruidos que se generó, o de las comidillas, fue por qué Juan no salió a hablar, no salió a contar, no salió a explicar. Y eso tiene que ver, mucha gente puede no saberlo, con que hace como 3 semanas atrás, mucho antes de la reunión, Juan había anunciado que se iba a tomar un mes y pico de desintoxicación de redes y medios, cosa que él hace cada tanto, ¿no? Y de hecho, cuando apareció la foto, apareció la duda, y hubo una respuesta que fue, loco, no rompí este periodo de silencio porque murió Indio Solari. Voy a romper porque me junté con Peter Thiel. O sea, no. Juan va a hablar. No sé si será dentro de una semana, dentro de un mes. ¿Cuándo va a hablar? ¿Usted sabe que se habló en esa reunión? Digo, lo que yo digo es, Juan va a hablar, va a contar lo que quiera contar de esa reunión. No es que... ahora, respecto a por qué existió la reunión, digamos. No es que sé detalles, obviamente. Sí sé que... Primero, a mí me parece espectacular que nuestros dirigentes tengan una atención muy fuerte en entender qué está pasando en el mundo, hacia dónde va el mundo, qué es esta revolución tecnológica, cuáles son... estamos hablando, Peter Thiel es uno de los principales jugadores a nivel global de esta suerte de reordenamiento geopolítico, tecnológico, económico que se está llevando adelante, ¿no? No solamente por su poder económico y sus empresas, sino también porque él tiene todo un planteo filosófico, incluso teológico, que fue la excusa de la reunión, porque la excusa de la reunión fue la discusión sobre la encíclica del Papa, que es una encíclica que justamente confronta directamente con la perspectiva que está planteando Peter Thiel, ¿no? Obviamente la posición de Juan es la de la encíclica. De hecho, Juan sacó un video como de 15 minutos explicando la encíclica, diciendo lo que opina de Peter Thiel y de los tecno-oligarcas, y fue una discusión de confrontación de miradas. Me parece espectacular, mira, te diría al revés, ojalá más dirigentes del campo nacional y popular estuvieran pensando en esto, estuvieran discutiendo esto y menos otras cosas menos relevantes, ¿no? Entonces, Juan es un tipo que hace mucho tiempo viene trabajando estos temas de inteligencia artificial, temas de tecnología, y quiere meterse en esa discusión. Es una discusión global y que es una discusión central para el próximo gobierno de la Argentina. O sea, Juan... Yo no sé quién va a ser el próximo presidente del peronismo. Juan es una de las personas que por lo menos está ahí, que puede ser, que discutiremos. Se está preparando para gobernar. Y gobernar tiene que ver con esto también, con entender hacia dónde va el mundo, con hablar de primera mano con los titulares, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Cristina decía... Respeten los rangos, ¿no? Quiero discutir con los titulares, sí, ¿no? Sí. ¿no? Decía, hay que hablar con los titulares, ¿no? Entonces, la reunión tuvo que ver con eso. Después Juan contará detalles que yo no tengo aparte porque no... sobre la reunión, sobre qué le pareció, lo contará cuando hable. Pero la reunión tiene que ver con eso, a mí me parece espectacular, me parece que ojalá más dirigentes del campo nacional y popular estén en esas discusiones, que son las discusiones relevantes, que son las discusiones hacia dónde va el mundo, y que son las discusiones que nos tienen que ordenar, porque vinculándolo incluso con lo que hablaba antes, nosotros tenemos que entender que estamos en un momento de transformación muy fuerte, global, ¿no? Económica, impresionante, y de disputa geopolítica, ¿no? Eso no necesariamente es bueno o malo para la Argentina, bueno, depende, ¿no? Yo creo que en general estos contextos de multipolaridad, que no son solamente de los dos grandes polos, que son Estados Unidos y China, sino de varios polos que hay hoy en el mundo,
a priori diría que es un contexto más favorable para un proyecto de desarrollo autónomo del país, ¿no? Diría más bien al revés, que en los contextos de unipolaridad era más difícil que la Argentina o que América Latina pudiera tener un proyecto de desarrollo autónomo. O sea que en ese sentido no veo un contexto desfavorable, más bien veo un contexto favorable. Lo más desfavorable que tenemos hoy es el escenario político. No solo por el gobierno argentino, sino por el contexto latinoamericano, donde, salvo México y Brasil, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Colombia, la tendencia viene siendo hacia gobiernos más liberales, más asociados a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Sí, eso es lo que tenemos que romper. Y del otro lado, te cierro con una reflexión respecto a esto, tenés un Peter Thiel que habla del transhumanismo, de la muerte de Dios, de las élites yendo a poblar Marte, y tenés una... Este término lo acabo de acuñar, grupo pueblización de los gobiernos populares, ¿no? Una suerte de se van a España y te puedes sentar con Hillary Clinton o te puedes sentar con el líder del movimiento de los Sin Tierra de Brasil. ¿Qué tiene que hacer el campo popular? Digo, yo esta es mía, el diálogo y el consenso nos trajo hasta acá. Sí. ¿Qué se construye? Primero hay que tener una visión, yo comparto con vos la visión. Primero hay que tener una visión de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo siento que en general en esos foros hay una entre nostalgia, ¿no? Y una lógica extremadamente defensiva, ¿no? Yo creo que al revés hay que tener una política ofensiva. O sea, obviamente hay que hablar de los riesgos de la inteligencia artificial, de los riesgos, pero hay que subirse y decir nosotros vamos a reorientar este barco para esta dirección. Vamos a incorporar la dimensión de la justicia social en reconduciendo esta revolución tecnológica. Porque si no, es una actitud meramente defensiva que está condenada a salir mal, te van a pasar por arriba. Y además no interpela, creo yo, hoy la discusión de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que cambiar el chip en ese sentido. Cambiar el chip, hay que dar esta discusión de fondo. Hay que confrontar, obviamente, con la filosofía deshumanizante que está detrás de este planteo de los Peter Thiel de la vida, que esencialmente es un planteo deshumanizante, ¿no? Que ataca la dignidad humana, y nosotros pensamos que la tecnología puede ser un instrumento útil para el progreso, la prosperidad, como lo quieras llamar, si ponemos al ser humano en el centro, ¿no? Es el humanismo como principio rector, pero subiéndose a eso, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros tenemos que recuperar una perspectiva en ese sentido nacional. Hoy, en este mundo multipolar, acá no se trata ni de alinearnos con Estados Unidos, ni de alinearnos con China, porque el otro debate ridículo que hay es donde parece que habría un sector de campo popular pro-chino y otro anti-chino. Una estupidez. La Argentina tiene que tener una política nacional propia y negociar con los chinos, negociar con los yanquis, negociar con cualquiera, también, ¿no? Defendiendo sus intereses. Y una perspectiva latinoamericanista, ¿no? De integración regional, no desde el punto de vista de la nostalgia progresista de lo que fue el principio del siglo XXI, sino simplemente porque es muy difícil hoy pensar un proyecto de desarrollo autónomo solamente en un país. Es muy difícil, ¿no? Entonces vos necesitas una perspectiva latinoamericana por necesidad material, de integración económica. Hoy ese debate, estamos en un momento, ¿no?, de bisagra. No aparece todavía. Pero por lo menos nosotros, humildemente, vamos a hacer nuestro aporte para que el campo popular pueda meterse en las discusiones del futuro, ¿no? Gracias, Itay, por venirte hasta acá. Siempre interesante escucharte y bueno, seguiremos en contacto. A ustedes, un abrazo. 19